Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Son más atrayentes que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del panal. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Hola, buenas noches. Qué placer volvernos a encontrar esta noche del martes 3 de septiembre del año 2024, reunidos en nuestro espacio virtual de Biblia para continuar con el estudio de la epístola a los Hebreos que con tanto interés hemos venido siguiendo desde tiempo atrás. Vamos a comenzar como es debido. Te invito a que de corazón, unidos, digamos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos invocamos al Espíritu Santo y decimos, déjame abrir aquí. Ya. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y more en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Le pedimos
a Jesús de Nazaret y a su poderoso Espíritu Santo nos tengan la gracia de, como todas las sesiones, acompañarnos esta noche para impulsarnos a que nuestros sentidos se agudicen, a que nuestro corazón se abra, que nuestra inteligencia también se esfuerce por entender la grandiosidad y alcance de su palabra y que podamos ser dignos hermanos menores de Jesús de Nazaret e hijos de Dios Padre. Que así sea. La intención particular de esta noche es no sé si supiste, pero este pasado domingo, el Papa, después de su oración del Ángelus, nos invitó a que nos uniéramos todos en un día de oración por agradecimiento y por pedir iluminación para la conservación de la creación de Dios. En pocas palabras, que además de invocar y agradecer el bello mundo que la Santísima Trinidad hizo para todos nosotros, para nuestro cobijo, nuestro deleite, para nuestra morada terrena, perdure. Parece mentira, pero cada día es más evidente los signos de deterioro de este mundo, de esta creación. Baste decir, no te engaño, hemos sido testigos de tantos videos de inundaciones tremendas, no solamente aquí en nuestro país, sino en el mundo entero. Y esto es consecuencia del desajuste de los ecosistemas por el abuso de los recursos naturales, por las costumbres erróneas que tenemos de cómo generar energía, de cómo acabar con la naturaleza, aparentemente en beneficio nuestro, pero la verdad es que estamos cavando nuestra propia tumba, porque estamos abusando de los recursos naturales y esto nos cobra factura. Entonces la invitación de esta noche es a que si no lo hiciste, hazlo hoy y agradécele a Dios su hermosa creación en la que nos encontramos en este mundo y que por piedad nos inspire y nos haga entender a cada uno de nosotros nuestra responsabilidad particular para poder conservar este hermoso mundo en el cual estamos, que nos, que nos lleve, que nos impulse, que nos haga responsables de lo que a nosotros nos toca en lo particular para la conservación y el deleite de todos, la humanidad. En realidad, si no lo hacemos así, de nada sirve que nos quejemos de lo que los demás hacen, de lo que los demás descuidan, de las responsabilidades que no cumplen las autoridades. Simple y sencillamente, si no provocáramos basura, si no provocáramos la generación de tanto plástico que va en deterioro de nuestro mundo, entre otras cosas, todo cambiaría si fuéramos más conscientes en cómo usamos los recursos, en cómo los reciclamos, en cómo los separamos, en cómo los entregamos para que se puedan transformar. Muchas cosas cambiarían. Entonces te invito a que agradezcas
y te invito a que pongas acción en lo que tú debes de hacer. Y piensa en ti mismo y piensa en tu familia, en tus hijos, en tus nietos. Tú eres un corresponsable del mundo que estamos dejando. Esforcémonos, vale la pena. Y citando el bello canto con el que abrimos esta noche nuestra sesión de hoy, es un salmo, corresponde al Salmo 19 de la nomenclatura hebrea, que viene siendo el 18 en la nomenclatura griega, y es un bello salmo que tiene como subtítulo Yahvé, Sol de Justicia. En la narrativa de este salmo, que te invito a que lo conozcas, nos habla mucho de una comparación de el sol como generador de vida con relación a la palabra de Dios, a la palabra de Yahvé. Aquí decían, este salmo también se le atribuye la autoría del rey David. Y entonces, además de los bellos conceptos que en el canto escuchamos, ya en la letra de este salmo, se remite a ensalzar la palabra de Dios, la palabra como fuente y origen de toda la creación. No lo escogí así deliberadamente, fue la casualidad que esto nos habla de que por la palabra, que es la sabiduría sin límites de Dios y de la Santísima Trinidad, todo fue creado, todo cobró vida y sigue dándonos vida a todos. Por lo tanto, es un reconocimiento al poder y a la fuerza creadora de la palabra de Dios Padre y de los beneficios que a todos nos da. Así que bueno, hay que agregar estos conceptos a lo que hablamos sobre el orar por que nos esforcemos por mantener la creación que Él hizo y pues que así sea, ya no decimos más. Bueno, pues entonces quiero nada más comentarte que hemos estado avanzando en el estudio de la epístola a los hebreos y concretamente nos hemos centrado en las últimas sesiones a recapacitar sobre los temas 7, 8 y 9. Y en la clase pasada estuvimos también empezando a ver acerca del capítulo 10. Hemos visto la importancia de la nueva alianza, de todas las bondades que sobre la antigua alianza alcanzamos por la misericordia divina, y hemos visto con especial interés el significado de lo que es la salvación eterna. Vimos las causas de la misma, hemos estado también reflexionando, hemos estado eh, meditando acerca de la eficacia del sacrificio de Cristo, el nuevo camino para que a través de él vayamos a Dios. Hemos hablado un poco de la apostasía y los motivos por los cuales debemos de buscar la perseverancia en estos temas. El tema que nos falta ver, que es la fe perseverante, es un tema que lo tenemos listo, que es el tema, pudiéramos decir, penúltimo de esta epístola, de esta gran epístola a los hebreos, porque el siguiente capítulo ya va a ser el epílogo. Entonces, pues estamos, como dijeran coloquialmente, al cuarto para las 12, para cerrar nuestro estudio de la epístola a los hebreos. Pero es importante, bastante interesante, que
retomemos conceptos que el padre Salvador Carrillo Alday, en su increíble libro de esta epístola, nos ha hecho para reflexión. Y no voy a retomar lo que ya vimos, pero sí quiero hacer énfasis en temas medulares de estos capítulos 9 y 10 primordialmente. Con esta lámina pues nos vamos a poder guiar un poco más acerca de lo que vamos a estar citando esta noche. Pero te pido que reflexionemos en el análisis que él hizo sobre esta gran epístola. Quiero comenzar diciéndote nada más que vamos a arrancar del capítulo 10, concretamente del verso 5 al 10, porque el primero de la ineficacia de los sacrificios antiguos creo que está bastante ya claro lo que hemos visto, el citar que no era posible ya que un sacrificio, un holocausto de animales pudiera ser el medio para poder obtener el perdón de los pecados. Nada más. Y que entonces, de acuerdo a la nueva alianza, solamente por la misericordia de Dios, a través de la entrega sin límite de Jesús, a través de la donación de su sangre y de su vida misma por la remisión de nuestros pecados, cambió totalmente todo, la historia de la salvación. Entonces, voy a empezar la recapitulación de la oblación única de Jesús Cristo, que está basada concretamente en el Salmo 40, en la explicación del Salmo 40. Y este salmo dice: por eso al entrar en este mundo, dice el salmista, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron, o, no te, o ya no te agradan, como tú quieras verlo. Te quiero citar que la oblación significa que es la donación de Cristo que parte desde su encarnación misma. Y dirás, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? Pues sí, si tú reflexionas, este Jesús, nuestro Mesías y Señor, para poder llegar a este mundo, en primer lugar, tuvo que haber una decisión divina, en este caso de Dios Padre, para que ya con su envío a este mundo se inauguraran los tiempos de la plenitud. Y ya hablamos que la palabra plenitud, pues significa la mayor perfección que puede haber de un periodo, de algún tiempo, de, de alguna fase en esta historia de la salvación. Y concretamente la plenitud inaugura los tiempos escatológicos. Ya dijimos que escatología es el estudio de los últimos tiempos de nuestra vida, porque Jesús en la parucía que vendrá algún día, vendrá por segunda ocasión en gloria y poder para juzgar a vivos y muertos. Esto es una expresión, porque obviamente que ya en ese intervalo de tiempo para nosotros, de, de lo que sucede en este mundo con los que están dejando la vida terrena,
pues sabemos ya nosotros que en el instante en que esto sucede, se da el juicio particular de esta persona y de ahí vendrá como consecuencia el que llegue a la morada eterna, a la salvación que Jesús, por su gloriosa resurrección, nos alcanza, o que el espíritu, que el alma de este creyente llegue al, llegue al espacio que conocemos como el purgatorio para purificarse y estar en condiciones de poder llegar algún día en una esperanza compartida por todos a la gloria de Dios en el reino de los cielos. Y tristemente, el que por su decisión no quiera obtener estos beneficios en la libertad que Dios nos dio al crearnos y que lo sustenta con la inteligencia que nos dio. Si él su decisión es que no quiere llegar allá, pues así será, no llegará. Y eso lo debemos de entender en dos dimensiones. La primera, desde el punto de vista bíblico, hay expresiones que nos citan el fuego eterno. Esta expresión, pues están acuñados con el tiempo, con el avance, con las reflexiones de todos los que vivieron en tiempos pasados. Y tenía una explicación muy clara. El elemento que purifica mejor los metales, que son algo bastante difícil de, de lograr esa purificación, es el fuego. Concretamente, si se somete al fuego, al calor que genera el fuego, un metal va a limpiarse y a quedar perfecto. Entonces, esta expresión se utilizó muchísimo y la gente la entendía, y algunos obviamente la veían también como una condena a que iban a estar en ese fuego eternamente. Independientemente de la explicación de de esta frase, pues tenemos algunos, algunas, algunas visiones de algunos santos que han tenido la oportunidad por misericordia de estar o de ver la visión de estos sitios. Y creyendo en sus testimonios, sabemos que existe esto, pero definitivamente la explicación más fuerte, y nosotros estudiosos de la Biblia lo entendemos ahora, es que el principal castigo que nosotros mismos podemos infringirnos es el estar apartados de Dios. Entonces, la condena, independientemente de lo, repito, no digo que no existan, de las visiones que nos han compartido estos santos, es que al estar en estos lugares nunca podrán estar con Dios, los condenados, y los que están en el purgatorio, después de la purificación por sus pecados, llegarán a la gloria eterna, porque no olvidemos, Jesús nos vino a liberar, nos vino a redimir del pecado, pero eso no quiere decir que tengas tú que pagar consecuencias por este pecado. Tú, ya en nuestros tiempos actuales, a través del sacramento de la reconciliación, te pones en paz con Dios y recibes a través del presbítero la absolución de tus pecados. Es cierto, el perdón de ellos, es cierto, pero
toda acción tiene que tener una consecuencia. Entonces, tú, gracias al perdón que obtienes a través de la reconciliación, tienes la opción de poder llegar a esos estratos, a un purgatorio, a la vida, al cielo mismo. Pero eso no quiere decir que se te absuelva de redimir tú personalmente las consecuencias de tus pecados, de tus faltas. Y vamos a tener que hacerlo. No hay de otra. Eso entendámoslo. Pero eso no limita que no podamos llegar al reino de los cielos, que es el lugar al que vamos marchando en esta peregrinación terrena, terrestre. Todo esto que te estoy diciendo ahorita viene de la mano de que las principales designios de Dios para que llegara a este mundo, su Hijo, su unigénito, Jesús de Nazaret, fue la número uno, que Él iba a venir para redimirnos del pecado, que toda su vida iba a culminar en esa entrega amorosa y espectacular, perdón por la palabra, pero no encuentro manera de decir lo que logró Él con el respeto debido. O sea, fue algo increíble, inimaginable, y que solamente Él, por su amor a todos nosotros, podía lograr. Nadie más lo podía hacer. Entonces, desde el momento mismo de su encarnación, ya está previsto a lo que Él va a venir. Punto número uno. Punto número dos, que la segunda característica de su venida a este mundo y de su ministerio público va a ser el enseñarnos el reino de Dios. Como si tú te pones a ver el Evangelio, la buena nueva de Mateo, él que tiene una teología muy profunda y que explota, pudiéramos decir bien, la forma de pensar de los judíos, para él esa expresión de el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios era vital. Y entonces esa fue la segunda razón por la que Jesús vino a este mundo. De la mano de estas dos grandes directrices se va a venir desarrollando el concepto de Jesús sumo y eterno sacerdote y víctima perfecta para la eternidad. Si tú te pones ya a reflexionar en muchos de los episodios que nos narran los evangelistas, vas a ir entendiendo con más claridad cómo se iba manifestando sin que se dijera esa misión también colateral a la redención de los pecados y a la enseñanza del reino de los cielos. Y ser sumo y eterno sacerdote al estilo de Melquisedec y víctima perfecta e inmaculada por siempre. Entonces, para que esto se diera, pues tenía que comenzar con la encarnación. Entonces, la decisión que desde antes de la creación, el propio Dios Padre tenía de cuándo sería este momento de la plenitud, se materializa y a través del poder del Espíritu Santo y gracias al sí acepto, a la disposición de la siempre Virgen María, de aceptar que su vientre, que su seno fuera esa arca de la alianza donde iba a vivir por 9 meses el Salvador de la humanidad.
Perdón, pero te das cuenta, por aquí está lloviendo y lloviendo fuerte. Bueno, entonces, gracias a esa disposición, se puede concretar este momento de la materialización de la vida, igual que la nuestra, en este mundo de Jesús de Nazaret. Pero entonces, aquí, retomando el Salmo 40, identificamos más la forma de pensar del salmista que anunciaba estos tiempos mesiánicos, porque al llegar Jesús a este mundo, además de que el unigénito Salvador de todos nosotros, es el mismo, es la prefiguración de aquel que por su glorificación celeste va a adquirir el rango de Mesías, el rango de Salvador, el rango de Señor. Y gracias a todo esto, pues le da culminación a todo lo que de él se dijo desde tiempos inmemoriales, tanto por los profetas como por los escritos de los salmos, y todo lo que se iba anunciando como esperanza se concretiza con la llegada de Jesús a este mundo. Esa oblación es equivalente a la palabra donación, para que nos quede claro. Y la encarnación, repito, marca el inicio de los tiempos de la plenitud para nosotros, esos tiempos que van a terminar hasta que sea la segunda venida gloriosa de Jesús a este mundo, ya como Cristo glorioso. Pero para todos nosotros, dentro de las estudio de las Escrituras, decimos que la plenitud se cierra cuando Jesús es glorificado, cuando es su ascensión gloriosa para ser glorificado por su Padre, después volvió a bajar para sus apariciones durante 40 días y después asciende a los cielos. Desde el punto de vista estricto, ahí se terminaría la plenitud, pero desde el punto de vista, pudiéramos decir, extremo, esa plenitud se va a dar hasta que sea la segunda venida gloriosa de Jesús. Entonces ya estas pues son reflexiones que te lo dije un poquito, palabras más, palabras menos, de lo que este salmo dice. Por ejemplo, cita aquí, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Esto lo dice el salmo. Otra expresión que también se cita en este salmo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Esto fue un añadido final en este salmo. Y cierra diciendo el salmo, somos santificados gracias a la oblación del cuerpo de Jesucristo, ese cuerpo terreno, ese cuerpo físico, y que esto da sustento a que ya cuando vemos en las epístolas de San Pablo que nos habla del cuerpo místico de la iglesia, pues ahí vemos que ese cuerpo de Jesús es lo que se convierte en la cabeza del cuerpo místico y el resto de ese cuerpo eres tú, yo y todos los integrantes del nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Dios, que cada quien en la función que tenemos, en el espacio que debemos de mantener, en la relación con el resto de los distintos órganos y de las distintas partes del cuerpo, juntos con Jesús a la cabeza, constituimos todos el cuerpo místico de Jesús, el cuerpo desde el punto de vista de nuestra religión, y que todos vamos marchando juntos, encabezados por él. El Hijo
entiende Jesús, se dirige a su Padre. Estamos hablando de los inicios de la plenitud, haciendo desde el primer instante de su encarnación el ofrecimiento de sí mismo y en cierto modo descubriendo Jesús mismo el motivo y la razón de esa encarnación. Esto es una manera preciosa de decirlo. Obvio, pues va a tener que ir pasando tiempo para que Jesús, como cualquier terrestre, vaya teniendo la capacidad de entendimiento. Recordemos que nunca perdió su divinidad celeste, pero como humano, pues tenía que vivir igual que todos nosotros las etapas que conocemos y que ya al final de los tiempos, cuando asciende a los cielos, también conserva su divinidad terrestre. Por esa razón, él está en cuerpo y alma en el cielo. Nosotros no va a ser igual. Vamos a llegar allá con un cuerpo distinto y un alma transformada. O al revés, si tú quieres, con un cuerpo transformado y un alma distinta. Y por lo tanto, nuestra apariencia no va a ser como nos conocemos aquí en este mundo, así como tú te ves en el espejo. No va a ser así. Y la prueba de esto la tienes en las propias apariciones de Jesús, ya como Cristo nuestro, como Mesías, cuando ni sus apóstoles lo reconocían. Entonces, esta es una catequesis que él nos dio sin que nos la dijera, pero que es real. Entonces, de ahí comprendamos cómo va a ser estos tiempos cuando lleguemos al reino de los cielos. Déjame decirte una reflexión importante acerca de lo que estamos hablando. Dice, el sacerdocio de Cristo no es una realidad estática, es dinámica. Jesús, sumo sacerdote, realiza funciones sacerdotales ungido desde su encarnación. Va realizando su misión sacerdotal a través de toda su vida, en su encarnación y en su infancia. Esto lo cita Lucas en su Evangelio. En su ministerio evangelizador, esto lo cita Marcos, muy particularmente en la última cena y en su pasión y muerte. Esto lo cita mucho Marcos también y Juan. Y definitivamente, al ser proclamado por Dios en la gloria del cielo, sumo sacerdote para la eternidad, que esto está citado en la epístola a los Hebreos. El salmista se encuentra en una grande aflicción e invoca confiado a Yahvé, a Dios, para que lo escuche y lo libre de su angustia. El salmista, el escritor del Salmo 40, dice, oh, cuántas maravillas, Yahvé, Dios mío, qué de designios has hecho con nosotros. No hay comparable nadie a ti. Yo quisiera pregonarlos, o sea, yo quisiera decirlos, exaltarlos, comunicarlos, mas su número excede toda cuenta. Dios los había llevado cautivos eh, a los israelitas a Babilonia, para que entiendas un poquito más. ¿Y por qué los llevó cautivos a Babilonia? ¿Por qué permitió que se diera esto? Porque tenían muchos pecados ya el pueblo elegido por Yahvé Dios. Y entonces tenían que purificar sus faltas. Y por eso fueron a Babilonia prácticamente 50 años y sufrieron. Y en el sufrimiento fueron purificando sus acciones cometidas a través del sufrimiento. Y también entenderás el por qué en el Éxodo pasó lo que pasó, que fueron 40 años también de estarse desplazando por el desierto, algo que pudo haber sido de menos tiempo, pero el plan divino también contemplaba
el que no cumpliera el pueblo con los ofrecimientos, cuando en el Sinaí él les ofreció hacer el pueblo de su posesión eterna, y que ellos iban a rendirle culto solamente a él, solamente a Dios, solamente a Yahvé. No lo cumplieron los israelitas, además tuvieron momentos en que afrontaron, no digo confrontaron, sino afrontaron, se lamentaron, le reclamaron a Dios a través de Moisés y a través de expresiones directas, el que los hubiera sacado de Egipto. Decían que más hubiera valido que se quedaran allá porque les sobraba comida y aquí estaban sufriendo y padeciendo. Pero esto también, si tú piensas en lo que pasó en Babilonia, pues es también una consecuencia de esas, de apartarse de la palabra de Dios, de apartarse a los compromisos contraídos. Y te invito a que tú, en tu reflexión personal, también actualices estos momentos y los apliques a tu vida. Y tú te hagas la pregunta a ti mismo, ¿estoy cumpliendo con todo lo que yo profeso? ¿Estoy cumpliendo con las aseveraciones que cada domingo recito en la liturgia al recitar el credo? ¿Estoy creyendo en todo lo que digo que creo? ¿Estoy actuando en consecuencia de eso? Y pues aplícalo a ti, aplícalo a tu vida, porque tenemos aquí grandes ejemplos de qué pasa cuando fallamos. Tiene que llegar el momento en que tengamos que purificarnos. Después, en el mismo Salmo 40, dice el salmista, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro para hacer, oh Dios, tu voluntad. El rollo del libro es un libro de la Biblia. Esto en aquellos tiempos no existían libros, es una forma de decirlo. Todo era a base de rollos. Y estos rollos, algunos se conservan en lo que se conoce como códices, que son las versiones, las copias originales más fidedignas que se cuentan y más antiguas, y existen tres, ya no sé si te he hablado de ellos, pero uno es el Códice Sinaítico, que está en el monte Sinaí, la custodia de los religiosos carmelitas que están allá. Otro de los códices importantes está en el Vaticano, que también es una rollos cuidados, pero sí extremadamente. Y existe otro, el Códice Alejandrino, que en aquellos tiempos Alejandría era la ciudad más importante de la cultura de todo el mundo. Y ahí existe otra copia. Pero entonces aquí la referencia a este rollo viene, te voy a citar que dice un poco más adelante, mejor es obedecer que sacrificar, mejor es la docilidad que la grasa de los carneros. Esto está citado en el texto del rollo de Isaías, en el capítulo 15. Te lo leo un poquito más despacio. ¿Acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar. Mejor es la docilidad que la grasa de los carneros. Esa grasa de los carneros era lo que se generaba y según ellos era un aroma agradable a Yahvé, Dios, el que se quemara en holocausto estos carneros. En este salmo se habla además de distintos sacrificios. El sangriento, el incruento, o sea, el incruento el que no tiene sangre de por medio, el holocausto, que es la quema, el sacrificio por el pecado, pero hay que señalar que el texto griego presenta dos variantes que no existen en el hebreo.
Estas variantes favorecen el mesianismo del Salmo y el autor de la epístola a los hebreos los explota estas variantes. Esto es interesante para ti, estudioso de la Biblia, para que te des una idea que hay expresiones en las Biblias de origen que no son entendibles para todos. Yo no estoy diciendo que no sean correctas, pero que para el entendimiento nuestro no nos saca de apuros. Y aquí tenemos dos pruebas. Fíjate, en el texto, en la Biblia griega, dice el autor, pero me has formado un cuerpo. Y en la Biblia hebrea, con relación a esto, dice, el oído me abriste. Ok, sí, el oído sabemos que es parte, es uno de los sentidos por los cuales entra las enseñanzas. Pero como que esta explicación griega tiene más sentido. Me has formado un cuerpo. Otra explicación dice la Biblia griega, de mí está escrito. Esto mismo en la Biblia hebrea dice, se me ha prescrito. Entonces, yo te cito esto porque solamente los exégetas como el padre Carrillo Alday, que estudiaron palabra por palabra y que le estudiaron en el idioma de origen, pueden explicarnos mejor el contenido textual y el mensaje doctrinal correctamente. No es cosa fácil. Y por eso este padre Salvador Carrillo pues, hizo todo un libro para podernos explicar mejor lo que el autor de la epístola en 13 capítulos hizo. Los 13 capítulos, pues no lo he contado, pero creo que son como 30 hojas. Y aquí tenemos un libro con 150 hojas para explicarnos el contenido de estos 30 hojas de la epístola. Enseguida, el autor del Salmo hace la aplicación de las palabras con referencia a Cristo. Afirma que a Dios no le agradan las ofrendas prescritas por la ley. Con esto se queda suprimido el primer culto, el culto de la antigua alianza. Como punto segundo, declara que le agradó a Dios que Cristo viniera para hacer cumplir su voluntad, la voluntad de Dios, y que asumiera esta como la suya propia. Y la voluntad de Dios fue que Jesús diera su vida y Jesús la dio. Con este sacrificio quedó instaurado el nuevo culto. Y has de decir, bueno, él murió, pero ese es el culto. Bueno, consecuencia de este acto es el culto de la nueva alianza, que ahorita vamos a ver un poco más definido. Dios quiso que nuestra santificación se realizara mediante la oblación, la entrega del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez por todas. Dios tuvo la iniciativa de nuestra salvación y del modo de cómo se realizara. O sea, Jesús cumplió todo el plan divino a la perfección dentro del sufrimiento que esto le ocasionó a él como humano. Pero gracias a esa entrega irrestricta, él nos liberó y al mismo tiempo cumplió la voluntad de su Padre. La expresión el cuerpo, lo que te decía de los griegos, designa la persona total que se entrega en sacrificio perfecto. La palabra cuerpo evoca también que esta persona tuvo una encarnación y que esta misma persona también tuvo una pasión. El cuerpo es el instrumento o la materia de la inmolación que tiene valor por ser el cuerpo de la persona del Hijo de Dios. De ahí viene la dignidad y la eficacia santificadora de su pasión y muerte.
La venida del Hijo de Dios al mundo por su encarnación es presentada en la epístola a los hebreos con un fin redentor. El motivo de la encarnación fue redimir a los hombres del pecado. Fue una encarnación redentora, ya hablamos de esto. Y vamos a ver en cómo poder ratificar y entender la gran diferencia de la antigua alianza y la nueva alianza. Y lo vamos a ver en un texto que corresponde al capítulo 10 de la epístola a los hebreos. Fíjate, dice, te voy a leer lo que corresponde a la antigua alianza. Y ciertamente todo sacerdote está en pie, día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar los pecados. Esto, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados Jesús, o sea, Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sienta a la diestra de Dios para siempre. Ahí te queda más claro la diferencia de la muerte del culto antiguo y del nacimiento del nuevo culto. Dios, o sea, Jesús se sentó a la derecha de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por escabel a sus pies. Mediante una sola oblación de Jesús, ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Y los santificados eres tú, soy yo y somos todo el resto del mundo. Los sacrificios antiguos ofrecidos diariamente por los sacerdotes fueron ineficaces. Recordemos que esos sacrificios eran por motivos diversos, pero el sacrificio que se celebraba por el perdón de los pecados, recuerda que ese era el que hacía el sumo sacerdote un solo día en el año, el día de la expiación, era él solamente, y que tenía que pedir en primer lugar sus propios pecados el sumo sacerdote y luego por los del pueblo. Entonces no te confundas, lo que aquí citan, que son del diario, eran sacrificios por otros motivos, había muchas razones por agradecimiento, por petición, por santificación, por purificación, y por eso eran los sacrificios que cita aquí. En cambio, Jesús es un sumo sacerdote que ofreció un solo sacrificio totalmente eficaz y ahora se encuentra glorificado a la diestra de Dios. Él puede ejercer en el cielo el ministerio de la nueva alianza. El sacrificio de Dios es perfecto. Ha habido una única oblación de parte de Él, nada falta. Es perfecto. Esto es, ha conseguido el perfecto perdón de los pecados, la pureza de conciencia, el acceso a Dios y la salvación eterna. ¿Qué más podemos pedir? Los santificados somos los consagrados del pueblo de la nueva alianza, liberados del pecado. Toca a los hombres ahora abrir su corazón mediante la fe y la conversión para beneficiarse de ella. Dice el autor de Hebreos, pondré al Espíritu Santo para dar testimonio de ello. Pondré mis leyes sobre sus corazones y en su mente las grabaré, y de sus pecados e iniquidades no me acordaré más. Esto es una cita que desde el profeta Jeremías se escribió y que la trae aquí el autor de la epístola para recrear mejor el contenido de su libro, de su epístola. El autor de la epístola atribuye las palabras de la escritura directamente al Espíritu Santo. Esto es que manifiesta el respeto y la fe
en la palabra de Dios. Después nos dice el texto de Jeremías, aludía a la nueva alianza, o sea, prefiguraba lo que iba a ser la nueva alianza, que ha sido sellada por la sangre de Jesús. El autor de Epístola a los Hebreos quiere subrayar aquí el efecto espiritual de este pacto nuevo y escatológico que Dios ha querido celebrar poniendo su ley en los corazones y grabándola en la mente. El perdón concedido es completo. Entendamos, si nosotros nos arrepentimos, creemos y cambiamos, es la acción completa para ser salvados. Donde hay remisión de los pecados, ya no tiene por qué haber más oblaciones por el propio pecado. El sacrificio único de Cristo fue tan perfecto que no necesitó ser repetido. Ha sido absolutamente eficaz para perdonar los pecados de la humanidad entera. Lo que tú necesitas es tener fe en que esto así será. Vamos a hablar después un poquito más en el siguiente capítulo con relación a la fe. Ahorita nada más, confórmate con lo que dijimos. Después, te quiero citar, en el siglo XVI, para que te des una idea de cómo todo es progresivo, en el siglo XVI, o sea que estamos hablando en 1500 y pico, en plena Edad Media, se suscitó una fuerte dificultad con Calvino, este clérigo que después de haber abandonado o después de haber sido expulsado de la Iglesia Cristiana Católica, se hizo protestante. Y el motivo de su cuestionamiento es que decía, ofrecer a Cristo en la misa es un sacrilegio execrable. Execrable, entiéndelo como una aberración por pensar que se repetía el mismo sacrificio. Pero no pensó Calvino que el sacrificio de Jesús fue tan eficaz que logró su propósito plenamente aquí en la tierra por una sola ocasión y no se necesitaba más. Y él desde el cielo únicamente pues está acompañándonos en la actualización del momento del recordatorio del memorial de su pasión y muerte. Pero él no tiene necesidad de volverse a ofrecer en oblación, no hay necesidad. La respuesta de la fe católica es la siguiente: la misa no es otro sacrificio, sino la actualización del sacrificio perenne de la cruz. Perenne quiere decir que nunca caduca. Entonces, la actualización del sacrificio perenne de la cruz, único y perfecto, por medio del cual se nos aplican las gracias de purificación alcanzadas por él. La misa es un sacramento que hace presente, misteriosa, pero realmente el sacrificio único de la cena de Jesús y de la muerte en el Calvario. Además, en la Eucaristía, no solo está Cristo que sufre y que se inmola, sino también está Cristo, sumo sacerdote celeste y glorificado, que intercede por nosotros y además vivo, además eterno. O sea, no estamos hablando de alguien que después de lo que hizo murió. No. Estamos hablando del sumo sacerdote celeste glorificado que vive en el cielo y nos acompaña. Con relación a esto, durante el Concilio Vaticano II, hace casi ya 60 años, creo que hemos hablado, los documentos de mayor rango
en algún concilio, se les conoce con el nombre de constituciones. Y en el Concilio Vaticano II se generaron 4 constituciones. Una de ellas se llama Sacrosanctum Concilium y se refiere precisamente a temas de este tipo, a no que estuvieran descubriendo, sino que es el refrendo de lo que 100 años atrás, casi casi, en el Concilio Vaticano I se estuvo diciendo, y es una consecuencia de todas las verdades y los dogmas que se fueron acuñando en los distintos concilios de la Edad Media, en que fue tremendo todo lo que pasó por la separación de Lutero y la generación de los protestantes, luego de Calvino, y muchas cosas más que sucedieron tristemente de separaciones. Y aquí en este Sacrosanctum Concilium, en esta constitución, se refrendó los puntos más importantes con relación a la liturgia. Entonces el concilio enseña, Cristo está siempre presente en la iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que se ofreció en la cruz, o sea, Jesús. La liturgia se considera con razón como el ejercicio del sacerdocio de Jesús el Cristo. En la liturgia terrena, pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén. Esta expresión de la santa ciudad de Jerusalén es el equivalente a decir el cielo, o sea, la santa ciudad de Jerusalén, o sea, la Jerusalén santa es el cielo, y nosotros por eso decimos que vamos peregrinando en esta tierra hacia la ciudad santa. Entonces, esta Jerusalén celeste, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Recordemos que el tabernáculo es la expresión que se remite a ese lugar en donde durante el Éxodo fueron acompañándolos en todo el recorrido, en la tienda del encuentro, lo que era el arca de la alianza. Ese es el tabernáculo. Así como tú podrías concebir ahorita el decir que el tabernáculo en nuestros tiempos vigentes es el sagrario de tu iglesia, de tu parroquia, porque ahí es en donde está lo máximo dentro de nuestra religión, donde está Cristo vivo en la sagrada forma, y que desde ahí es el lugar donde Él mora por toda la eternidad y al cual podemos acudir sin ninguna limitación los días que quieras, los momentos que quieras, y esta fue otra de las gracias, recuerda, que nos legó Jesús por su misión redentora, el que tenemos contacto todos los días con Dios si tú deseas, cosa que antes en el otro culto no se podía hacer. Para empezar, en el otro culto, nadie podía entrar al santo de los santos más que el sumo sacerdote. Y mira aquí, tú triste mortal, entras, ahora sí, sin ninguna restricción, y estás en contacto con Dios. Y por si fuera eso poco, en la intimidad de tu casa, en la intimidad de la habitación de tu casa, el lugar en donde tú te sientes mejor en tu casa, ahí también tienes contacto con Dios Padre, con Jesús, y por el poder del Espíritu Santo tienes una comunicación eficaz y continua, si tú lo deseas. Resumiendo, Jesús es sumo sacerdote, no por generación carnal,
sino a la manera de Melquisedec. Él posee, por tanto, un sacerdocio nuevo y superior al sacerdocio de los levíticos del Antiguo Testamento. Punto número 2. En oposición al sacerdote antiguo, que fue ineficaz y era necesariamente renovable porque moría, el sacerdocio de Cristo es plenamente eficaz, único, perfecto, exclusivo e intransferible. Punto número 3. Los sacrificios en el antiguo régimen sacerdotal se renovaban y se repetían cada año, con ocasión del día de la expiación. En cambio, el sacrificio de Cristo fue único y absoluto, ofrecido una vez por todas. Punto número 4. Mientras que en los sacrificios del culto levítico, el sacerdote y la víctima eran diferentes, en el sacerdocio de la nueva alianza, Jesús es a la vez el sumo sacerdote y la víctima purísima por excelencia. Punto número 5. En tanto que el ministerio del sacerdocio del Antiguo Testamento se realizaba en un santuario terrestre, el sacerdocio de Cristo tiene su ministerio en el santuario del cielo. Es un sacerdote celeste. Punto número 6. En el sacerdocio antiguo, solo el sumo sacerdote podía entrar en el santo de los santos una vez al año. En el caso del sacerdocio de Cristo, Él ha sido glorificado a la diestra de Dios y ha abierto un camino, el camino de su propia carne, para que todos los fieles tengan acceso libre y directo con Dios. Punto número 7. Finalmente, el sacerdocio de Cristo, sumo sacerdote y víctima, ha sido perfecto. Esto es un resumen de lo que hemos estado viendo entre los capítulos 7 y este capítulo 10. Es una conclusión para que aterricemos y reforcemos nuestra enseñanza. Además, dice, Jesús ha obtenido el perdón de los pecados de una vez por todas. Ha conseguido para todos una salvación eterna. Ha abierto el camino para acercarnos directa y libremente a Dios y sobre todo en la verdadera patria prometida, en la Jerusalén celestial. Al terminar este capítulo 10, bueno, aquí donde dice exhortación final, cita aquí el padre Carrillo. Al terminar su exposición teológica, el autor de Epístola a los Hebreos agrega una cuarta, amplia y vibrante exhortación, animando a sus lectores a proseguir en el camino ya iniciado, guardarse del peligro de la apostasía. Ya vimos que la apostasía es abandonar tu fe, por lo tanto se considera que reniegas de ella, eso es la apostasía, y mantenerse perseverante hasta el fin. Recordemos que esta epístola va dirigida a antiguos sacerdotes judíos que abrazaron la fe cristiana católica y que están en momentos de tribulación, en momentos de duda, en momentos de incertidumbre de si volver a dejar a la Iglesia cristiana católica y regresarse al judaísmo. Por eso esta exhortación lleva destinatario, son ellos. Y después nos cita el padre Carrillo, teniendo pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario, en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por Él para siempre, acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe,
o sea, rebosante de fe, purificados nuestros corazones con la conciencia de la conciencia mala y lavados en el cuerpo, en nuestro cuerpo con agua pura. Mantengámonos firme. La confesión de la esperanza es fiel al autor de la promesa. ¿Quién es el autor de la promesa? Dios. Entonces debemos mantenernos en esa esperanza, en ser fieles. ¿Por qué? Porque su enviado es digno de tenerle confianza. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad, llámese para estímulo del amor y de las buenas obras, consecuencia de este amor. Sin abandonar vuestra propia asamblea, como algunos acostumbraban a hacerlo, antes bien, animándonos, tanto más cuanto que veis que se acerca el Dios, se acerca el día. Recuerda que en aquellos tiempos pensaban que la parucía, esa segunda venida de Cristo en gloria y poder, no iba a tardar gran cosa, que probablemente ellos lo iban a poder ver. Nunca se imaginaron que pues han pasado ya casi 2000 años, o más bien dicho, sí, casi 2000 años. Para el próximo año 30 se cumplen los 2000 años y continuamos esperando este día de la parucía. Santificados quiere decir la comunidad de creyentes purificados por Cristo que pagó el precio de nuestra salvación. Apostatar, con relación a la apostasía, es rechazar lo creído y experimentado por la fe, rechazarlo. Esto es el pecado contra el Espíritu Santo del que Jesús nos habló que era imperdonable, la apostasía. Habiendo Cristo realizado la expiación de los pecados mediante el derramamiento de su propia sangre, tenemos ya la certeza de poder entrar en el santuario del cielo, que anteriormente era una opción cerrada para nosotros. El velo que nos impedía acercarnos a la presencia de Dios ha sido removido gracias a la cruz de Jesús. Se rasgó el templo y esto es una expresión que nos dice que la costumbre de que teníamos prohibido o imposible tener un contacto con Dios, ahora, gracias a Jesús, lo tenemos. El nuevo camino es pues Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Ese Cristo es nuestro gran sacerdote. Acercarnos no solo a la casa de Dios, sino al Dios mismo, mediante el ejercicio de virtudes cristianas, sinceridad de corazón, plenitud de fe, pureza de corazón, limpieza de cuerpo y de alma, confesión de la esperanza, ejemplo y animación mutua, ejercicio del amor y de buenas obras, y perseverancia en la vida de comunidad. El autor de la epístola, contra el riesgo de la apostasía de los sacerdotes, de los ex sacerdotes judíos cobijados ahora en la Iglesia Cristiana Católica, y como consecuencia de todo esto, los exhorta a seguir en el ejercicio de la misericordia con la esperanza de que están en el lugar correcto y que renoven su fe y la acrecienten. Es el único recurso para poder sobrellevar, para poder salvar esta tribulación de la cual están siendo objeto. La parucía está cerca, el día del Señor, el día de la grande intervención divina mediante el retorno de Jesús glorificado, citado en la Biblia, se comenta, esto supone al parecer que entre esos sacerdotes, ex sacerdotes judíos,
Pudo haber disturbios y luchas a lo que se consideraba como la esperanza del preludio de la venida del Señor. Y con relación a la apostasía, cita el autor de la epístola algunos conceptos que te resumo en estos comentarios. La furia del fuego pronto devorará a los rebeldes. Ya hablamos cuál es el significado del fuego. Cuanto más grave castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo como profana la sangre de la alianza que la santificó y ultrajó al Espíritu de la gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré lo merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Es tremendo caer en las manos del Dios vivo. O sea, esta forma de pensamiento propia de los tiempos de la antigua alianza pertenecían a un género que le llaman apocalíptico, que va un poco en relación al libro del Apocalipsis en el estilo de su escritura, exacerbando los, las desgracias y las consecuencias de todo lo que ahí se contempla. Eso independientemente de su nombre, que quiere decir revelación. Ya nos tocará, no ahorita, lo tengo programado el estudio del Apocalipsis para el semestre enero del 2025. Para lo que sigue en este año, te tengo una sorpresa que te la daré a conocer en unos días. El autor se refiere al pecado de la apostasía, pecado plenamente consciente, voluntario y pertinaz. Por lo tanto, ¿qué pasa? Hablemos claro, ¿qué pasa cuando un pecado que puede ser de origen venial, de origen que ni cuenta nos damos, qué pasa cuando lo estás preparando, cuando estás con la conciencia clara de que no lo debes de hacer, pero lo diseñas para lograr el cometido y algo que podía ser intrascendente casi, se vuelve en un pecado mortal? Eso por la forma en que lo manejamos nosotros mismos. Entonces hay que tener cuidado de, de vivir con el respeto a los mandamientos de la ley de Dios y a no dejarnos dominar por la exacerbación de nuestras pasiones, porque las consecuencias pueden ser duras. De la gravedad del pecado de la apostasía se vuelve más grande cuando que admite y comete después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad. Lo que nos dicen aquí, la iluminación, lo que nosotros recibimos en el bautismo. Con esa iluminación, con esa gran gracia que tenemos en nuestra forma de pensar y de ver las cosas, no debemos de renegar a esa iluminación nunca. Al contrario, acrecentar nuestra fe. El Deuteronomio, que es la segunda ley dentro del Antiguo Testamento, ordenaba que los idólatras fueran castigados con la pena de muerte. Quien comete ese pecado hace 3 agravios. Quien comete este pecado, ese pecado de idolatría, comete 3 agravios. Pisotea al Hijo de Dios. Tiene como vana e inútil la sangre de la nueva alianza que lo santificó a ti, que te santificó, y ultrajas a la persona misma del Espíritu Santo, que te iluminó y te comunicó la gracia de Dios a través de tu bautismo. El ultraje al Espíritu Santo es aquí comparable a la blasfemia contra el Espíritu. Recuerdas que en los evangelios vemos muchas veces que decían, este blasfemó y por blasfemar merece ser lapidado, merece
ser apedreado hasta la muerte. Dos citas de la Escritura sirven para confirmar la sentencia, los dos del Deuteronomio, una terrible exclamación que revela un castigo inexorable. Cierra la sección diciendo, es tremendo caer en las manos de Dios vivo. O sea, es tremendo caer en la justicia divina, en la ira divina, como decían antiguamente. Te quiero decir que en la epístola a los Hebreos, 21 veces se cita la palabra sangre, refiriéndose a la sangre de Jesús, nuestro divino Maestro y Señor. Y 6 veces directamente a la persona de Jesús, a la nueva alianza. O sea, repito, 21 veces se cita la expresión sangre. De esas 21 veces, 6 corresponden en forma directa en relación a la sangre derramada por Jesús. Y si te pones a ver, aquí algo que tenía yo aquí anotado que había dicho el padre, la apostasía es un pecado grave que voluntariamente nos hace renegar de nuestra fe. Todo esto nos invita a tener la perseverancia. Ya vimos que aquí nos lo cita. La perseverancia es una situación difícil en que se encontraban los destinatarios de la epístola al principio de su conversión y de su iluminación por el bautismo. El autor de la epístola los invita a que no perdáis vuestra confianza, que necesitan paciencia en el sufrimiento para cumplir la voluntad de Dios. O sea, no les dice que su tribulación no tiene importancia, sabe que están sufriendo, pero los invita a que con confianza tengan fe y esa fe la finquen en una esperanza de que están en el lugar correcto y que esto los conducirá a la salvación de su propia alma y ellos como ministros a la salvación de muchas almas más. El autor de la epístola, a la luz del Espíritu Santo, tiene la firme convicción de no estar destinado a la perdición, sino que gracias a la fe está llamado él y sus destinatarios a la salvación del alma, esto es, a la total salvación de la vida. Entonces, repito, las tres grandes conquistas de Jesús para nosotros a través de su entrega de la vida en la cruz son la expiación del pecado, el que tengamos acceso a la presencia de Dios y a que tengamos vida eterna. Jesús, Cristo y eterno sacerdote y víctima por excelencia para siempre. Aquí tengo algunos escritos que yo mismo hice de este estudio y que te los leo, ojalá y te sirva alguno de ellos. Dice, para entender la fe, pensemos en el centurión que Marcos nos citó en su evangelio, que le dice a Jesús pidiéndole la gracia de que su siervo se salve y pero le dice a Jesús, no soy digno de que tú entres en mi casa. Eso es fe. Eso es pedir algo a Dios y saber que te lo va a conceder y con esa fe saber que se va a realizar. Fe y creer son cosas distintas para San Pablo y para Juan, para el evangelista. San Juan cita mucho el dinamismo del verbo creer. Creer es entrega sin condición a la palabra de Dios expresada a través de Jesús. En Juan, la resurrección, después de la resurrección, Jesús se les aparece a Tomás y él duda y exige ver para creer. La fe, si no ves, no existe.
La fe sin ver no es sublime. Fe es un impulso de confianza. Fe es una adhesión sin necesidad de ver. Creer en Dios y en su unigénito, en la Trinidad, que en parte en la Trinidad completa, en Jesús, en el Espíritu Santo y en el propio Dios, es lo más grande que se puede conseguir, y esto lo obtuvimos mediante la enseñanza de Jesús en su vida, y que después, con su muerte en cruz, nos redime del pecado y por su resurrección nos obtiene la vida eterna. Después, en el credo está nuestra fe. Esto en el concilio de Éfeso, en el año 430, se cita la fe 430 veces. En el concilio de Nicea del año 327, del año 451, se cita la palabra fe 321 veces. De ahí que la separación de los hermanos protestantes es por no entender o no querer creer el credo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano. Entonces nosotros, pues ahí tenemos todo el concentrado de lo que para nosotros constituye los elementos que debemos de creer, y recordemos que creer, en pocas palabras, es creer en lo que no podemos ver, porque si lo viéramos ya no sería fe. Tener fe es aceptar y vivir en la esperanza de lo que va a suceder. La fe es pensando en el futuro, no en el presente ni en lo que ya pasó. Entonces es importante que gracias a la obra de Jesús de Nazaret nos afiancemos a Él y crezcamos en nuestra fe. Pues pudimos acabar con esta lámina, y ya para la siguiente clase vamos a poder entrar a la recta final del estudio de nuestra epístola. Por de pronto, te invito a que des constancia de tu presencia, agradezco la misma y deseo para ti y tu familia que tengas una agradable semana con mucha salud, mucha alegría, y que si Dios lo permite, el próximo martes nos volvamos a encontrar aquí para seguir estudiando tu valiosa palabra. Por de pronto, que tengas buena noche y te pongo la canción de cierre. Que descanses. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Alégrense los cielos por la victoria de nuestro Rey, y las trompetas anunciando que ha vencido el Salvador. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor
del Rey eterno se sienta libre de oscuridad. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Alégrese la iglesia, revestida de eterna luz, que resuene en este templo el clamor de la ciudad. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Qué noche tan dichosa, el cielo bajó hasta aquí, lo humano y lo divino unidos entre sí. La muerte fue vencida, su amor nos rescató, el pecado fue borrado por Cristo Redentor.